un alumno que se va es una cuota menos. Sí, estoy de acuerdo con Pablito, pero yo veo que por ahí un solo profe tiene 40, 50 chicos y entonces es como que se te va, la enseñanza se va, se termina yendo y termina siendo todos corriendo atrás de una pelota, se te termina yendo la clase, por ese sentido que no decir no, porque se me va una No, cuota. sí, sí, tal cual, coincido. Pero bueno, ahora la pregunta del millón sería, ¿qué preferís? ¿Que vaya y haga una mala clase, una mala práctica, una práctica que no tenga mucho fundamento técnico, táctico, físico, lúdico, o que se quede en la casa jugando con el celular? ¿Viste? Por ahí la escuelita le abre puertas y posibilidades a chicos que en clubes no tienen lugar. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero estaría bueno que se mejore la calidad un poquito. Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Sí, Para que ese bárbaro. chico deje de ser escuelita y pueda hacer un salto a un club? Que eso sería como también uno de lo que van buscando a ciertas edades, que bueno, ya hizo escuelita, ahora estoy listo para un club, o soy capaz de ir a un club, por así decirlo. No sé si me explico bien. Sí, 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 sí. está muy bien el comentario, porque debería ser el paso previo, ya que decía Pablo que no teníamos ese lugar antes, ya no lo tenemos más. Entonces la escuela debería ser el lugar previo a llegar al club. Los que estamos en el club, o los que estamos en el club, nos llegan muchos chicos que no tienen solucionado alguna cuestión. Antes, el jugador de fútbol llegaba al club con un badaje de conocimientos y después los entrenadores lo que hacían en ese momento era moldear lo que ya venían. Ahora hay muchos jugadores que te vienen con muy poco, principalmente en edades tempranas, ¿no? Eh, y ahí nos saca un poco ventaja el interior, donde todavía tiene la posibilidad de seguir jugando en esos espacios que hoy en las grandes ciudades se van perdiendo. Dentro de lo que, Bueno, sí, profe, pero eso también pasa en los clubes, ¿eh? La mayoría, digamos, no en todos, pero sí en la gran mayoría, sobre todo los de la B, los de bronce, que, como decían, por una cuestión económica, son todos ad honores y el club que busca un profe que puede pagarle a un profe siempre lo pone en las categorías más grandes. Cuando yo digo que tendría que ser al revés. sí, bueno, sí, eso pasa siempre, pero usted fíjense en una cosa también, ¿no? Eh, y a los que estamos en el club, en los clubes, sabemos que tampoco te paga, a ver, son muy poca la gente que vive del fútbol, ¿no? A pesar de que en el fútbol hay mucho dinero, y hay mucha gente muy profesional en el fútbol que cobra muy mal. Imagínense que de eso para abajo, ¿no? Pero bueno, más allá de la cuestión económica, es muy importante poder trabajar en el fútbol desde el conocimiento, no desde la posibilidad económica. Si vamos por la posibilidad económica, les aseguro que muchos de los que estamos en el fútbol eh, la deberíamos haber pensado antes de otra forma, ¿no? Pero bueno, nos gusta tanto que, que seguimos. Dentro de lo que es la estructura del fútbol, que podemos hablar de los padres, de los jugadores, de la utilería, de los elementos y todo eso, pero yo creo que rescatar una cuestión que tiene que ser muy importante, tiene que ser con qué sentimiento me identifico en la escuela de fútbol cada vez que voy a trabajar. Y ese sentimiento sin duda es el amor a enseñar, el amor a los niños, el amor a las niñas, el amor a esto, que generalmente deberían ser pichoncitos, pero bueno, hay escuelas de fútbol que llegan hasta los 17, 18 años también, ¿no? Es un poco contradictorio, si se quiere, pero si se logra el objetivo, está bien. Yo no voy a criticar hasta qué edad, pero se tiene que lograr ese. La escuela de fútbol, por un lado, tiene que seguir siendo
la recreación, la actividad, pero también, ¿por qué no ser el producto de futuros jugadores? ¿Por qué no? Pero no desde el trabajo metodológico, sino desde esto de que disfrute la actividad deportiva. Fíjense en ustedes, yo esto lo hablo muchísimo con los jugadores y le digo que aquel jugador de fútbol que no disfrute con el entrenamiento, que, que no disfrute la actividad diaria, es muy difícil que aprenda muchas cosas. Miren, para ser más explícito y el mensaje que llegue de otra forma, miren, cuando uno va a un gimnasio por primera vez o después de tanto tiempo vuelve al gimnasio, después de hacer una actividad física, rompe fibras, sale más ancho, sale con la sensación de que está más fuerte. Y eso trae un tipo de satisfacción. Se va viendo cada vez mejor, trae esa satisfacción. En el entrenamiento debe suceder lo mismo. Tiene que suceder. A pesar que me va a doler, a pesar que me va a costar, a pesar que me van a exigir, que me van a buscar resultados, tengo que disfrutar ese recorrido de aprendizaje. Que en definitiva tiene que ser una aprendizaje. Y me va a doler porque se van a romper fibras, y me voy a frustrar porque me va a salir mal, y lo voy a tener que volver a intentar 100.000 veces hasta que me salga bien, y la cabeza me va a doler porque me voy a tener que concentrar más de lo normal, y me van a hacer pensar, y me van a hacer expresarme y solucionar problemas. Bueno, eso hay que hacerlo disfrutar, tiene que ver con el disfrute. Vieron que algunos entrenadores dicen que antes de la cancha tiene que estar el gimnasio, entonces el jugador tiene que pasar por el gimnasio, ingresar a la cancha, salir de la cancha y volver a pasar por el gimnasio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el jugador tiene que disfrutar el entrenamiento, tiene que disfrutar el dolor, tiene que disfrutar, entender que si rompo fibra, que si me cuesta, estoy aprendiendo. ¿Sí? En la escuela de fútbol, sin llegar al límite de un sobreentrenamiento, de entrenamiento netamente físico, nosotros tenemos que producir en la escuela de fútbol también aprendizaje, no solamente que sea una libertad y que no digo que no tiene que haber libertad, digo que tiene que haber secuenciado también. Siempre yo soñé o sueño o creo que el fútbol, la escuela de fútbol, los clubes, tendrían que tener una currícula como tiene la escuela. En la escuela no te enseñan a multiplicar sin haber aprendido a sumar. No te enseñan a dividir sin haber aprendido a restar, ¿no? Entonces, y no pasar a fracciones sin saber los números. Entonces, en el fútbol a veces te rompen ciertos límites que no se deberían romper. Entonces, de pronto encontramos jugadores con 18 años totalmente frustrados, con una obligación de ir a la actividad sin saber por qué. La obligación tiene que ver con que esta obligación me permite seguir aprendiendo, ¿no? No es que me tiene o es el éxito o el fracaso, no. Esa frustración es la que me va a enseñar a levantarme de vuelta. Cada vez que me equivoque, me equivoco y aprendo, y me equivoco e intento nuevamente de seguir aprendiendo, ¿no? Parece que eso es muy importante. Se rescata desde la edad temprana, ¿está? El nivel de frustración es muy alto en nuestra vida. En cuanto a la organización y las posibilidades, es lo más importante. ¿A dónde queremos ir con estas escuelas de fútbol? Cómo hacer que los padres también aprendan a acompañar, ¿sí? Enseñar de alguna forma quién decide esos objetivos, esa organización, esas posibilidades, hacerlos parte a los padres también, ¿no? ¿Sí? Ampliar la posibilidad de no solamente campeonatos, sino también encuentros, participación de ligas, integración con otras sociedades. ¿Qué pasaría si cada encuentro de escuela de fútbol se mezclan todos los niños?
que todos jueguen no con lo que siempre vienen jugando, sino con los otros. ¿Eh? Trabajar de otra forma con los padres para que entiendan que tiene que ver con un aprendizaje y no con un resultado, solamente con eso. ¿Sí? Eh, bueno, me parece que ciertas cuestiones que deben suceder con la escuela de fútbol. ¿Sí? Saber cuál es nuestro objetivo, si es sacarlo de los flagelos, si son muchos los objetivos, ¿sí? Es un momento para fortalecer los hábitos de conducta. ¿Sí? Por ahí se habla mucho del castigo y del reforzar algunas cuestiones a través de los castigos, ¿no? Yo digo, el único castigo, entre comillas, porque es fea la palabra, es en los hábitos de conducta. Es decir, che, a ver, porque después en el error técnico, en el error a través de ciertas actitudes o de algunas respuestas tácticas, castigar a ese error me parece que no fortalece la motivación del niño, pero sí creo en los hábitos de conducta, ¿sí? ¿Eh? No digo castigar, pero sí corregir, ¿sí? Porque ahí también nosotros tenemos que trabajar mucho. En esto de por ahí ciertos hábitos, fíjense, hay veces que los jugadores después de jugar se sacan las pechitas y las tiran al piso. Nosotros podemos hacer ciertos hábitos de conducta, de disciplina para que esas cosas no sucedan. Entonces decirle a uno de los jugadores que bueno, hoy Juan recoge la pechera y entonces en vez de tirarlas al piso, se la tiene que dar a Juan. Claro, cierto hábito de conducta que fortalezca a la actividad, que no solamente el día jugar y aprender, sino también aprender ciertos hábitos de conducta, ¿no? Que hacen que el jugador y el niño y las niñas aprenden mucho más eh, amplio su aprendizaje, que no sea solamente esto de la competencia y de ganarle al otro y de las cuestiones de volverle al deporte algunas cuestiones también espontáneas. Todos nosotros que aprendimos a jugar en la calle, lo aprendimos de una cuestión netamente natural. Lo aprendimos porque lo vimos, porque lo practicamos y no vino ningún vecino a enseñarnos. En algunos casos, en la mayoría no. Aprendemos a jugar al fútbol en diferentes campos, en césped natural, en sintético, en tierra, en cemento y en parqué. Entonces nosotros, no sé si hay algún elemento más, pero ahí es donde también tenemos que entonces propiciarle al niño diferentes terrenos de juego para que descalzo, con zapatilla, descalzo también, en pie desnudo también favorece a través de todos sus receptores la posibilidad de un mejor aprendizaje. ¿Sí? Eh, Trabajar en diferentes tamaños, en diferentes horarios, en diferentes cantidades de jugadores. Bueno, eso también va a favorecer el aprendizaje, ¿no? A diferentes edades. Para los profesores de educación física, entrenadores, directores técnicos, monitores, instructores, ¿eh? Los profesores de los profesores se desprende cuánto tienen, cuánto saben y por qué su misión es dar, 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 dar. Esta es una frase que me gusta mucho, ¿no? Nuestra función es dar. No sé si enseñar, ojalá pude hacer más. Algunas cuestiones que tienen que ver con las características, ¿sí? Que buscan, que necesitan, y que lo más importante es sentir que pertenecen a ese lugar, ¿no? Algunas características. Esto, Carlos, hablaba vos del fútbol alemán. Yo le voy a contar un poco del fútbol de inferiores de escuelas de fútbol de España, al cual tuve la suerte, la posibilidad de participar. Les cuento rápidamente, principalmente en Andalucía, se juega fútbol 12, se juega 3 tiempos, de 7 contra 7, fútbol 12 hasta los 12 años, fútbol 7 contra 7, eso se da también en las ligas de fútbol 7 contra 7, donde juegan 3 tiempos de 12 minutos, ¿sí?
donde el primer tiempo no hay cambios, no va a haber cambio, juegan 7 jugadores y no hay cambio, y si hay un jugador que se lesiona, jugarás con 6, y si te seleccionan 2, jugarás con 5, no hay espacio para que el técnico esté especulando con el resultado. El segundo tiempo salen 5 jugadores y entran 5 que están en el banco. Tampoco se producen cambios durante esos 12 minutos. Y recién en el tercer tiempo pueden hacer los cambios que quieren, juegan 12 minutos. Entonces juegan 3 tiempos de 12 minutos, antes de los 12 años juegan 36 minutos. El resultado son 3 partidos. Tener la posibilidad de ganar, si ganas 2 puntos, si empatas 1 y si perdes 0, jugás 3 partidos, o sea que podés lograr ganar 6 puntos y perder 6 puntos y podés sacar puntos, siempre podés sacar puntos. Y los goles, si el primer tiempo ganaste 2-0, el segundo tiempo volvés a arrancar 0-0. No se acumulan los goles. ¿Sí? Y eso da posibilidad que todos jueguen. Es muy interesante porque hay diferentes estrategias. Algunos entrenadores en el primer equipo juegan los mejores, en el segundo tiempo hacen los cambios y en el tercer tiempo traten de mantener los mejores y hacen algunos cambios. Hay algunos que mezclan y cada tiempo no ponen siempre los mejores, sino tratan de equilibrar. Bueno, hacen estrategia a partir de esos tiempos y ahí todos juegan. ¿Cuáles las escuelas de fútbol llegan al éxito? Porque se dedican a enseñar, porque dan prioridad al aprendizaje, porque todo el mundo juega, porque lo lúdico es sobre ganar, no lo más importante ganar. Los reglamentos se hacen a medida de los niños, los arcos, la pelota, el espacio y la cantidad. Y no copian al profesionalismo. Eso también permite el aprendizaje de los chicos. Luego con escuelas de fútbol y filiales, eso se da mucho, donde los clubes, generalmente las escuelas de fútbol, no tienen que copiar a lo que hace la metodología de los clubes, eso ya lo hablamos recién. Lo importante es que mantenga su propia estructura. Y dentro del organigrama, yo siempre digo que podemos nombrar algunas cuestiones que son importantes, ¿no? Hay una diferenciación entre la escuela de fútbol y los clubes, tiene que haberla. Las normas para una escuela de fútbol después terminan siendo normas para los clubes mayores. Bueno, esto es un trabajo que me gustaría que hagan ustedes. La diferencia entre escuela, ya estaba comentando algo, que me gustaría que trabajen, no digo individual, pero lo pueden hacer hasta grupo de 4, que me respondan estas cosas, ¿no? La diferencia entre la escuela y los clubes, las normas que tienen las escuelas de fútbol, algunas normas que pueden parecerse o no a la escuela de fútbol, que ven muy bien sobre la escuela de fútbol. Bueno, hay algunos que dicen que solamente el 5%, el 95% de la escuela de fútbol hace cosas malas. ¿Qué ves sobre la escuela de fútbol y el fútbol federativo? ¿Eh? ¿Y qué otorgarías o qué no le permitirías a los padres? Eso es un trabajito que quiero que lo hagan, me gustaría que lo hagan y les voy a dar 2 semanas para que lo contesten, ¿sí? Una cuestión a ver, vamos a dejar de presentar, que les quiero comentar, algo que no sé y que acá pudiese suceder.